Asquirukipa antaqis manakataki wasitana anitatarkiwa kunakteja aymara iteqawi ukantu. Muy buenos días, nuevamente estamos regresando con lo que es el aprendizaje de lo que es el idioma aymara. Hichurusti yetecañaniwa kunakiteja aymankanaka ukatoqueta. El día de hoy vamos a aprender lo que son los alimentos. A continuación vamos a hacer un repaso de lo que es el vocabulario, obviamente explicando cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, en el material tenemos una lista de algunos alimentos que básicamente se conocen de manera cotidiana. Principalmente se toman en cuenta simplemente algunos porque muchos posteriormente llegaron con lo que es la colonia como tal, ¿sí? Muchos animales, incluyendo por ejemplo lo que es la vaca, la oveja, ¿sí? Siendo la llama como un animal originario, digamos, de la región como tal, ¿ya? Pero sin embargo estamos tomando en cuenta aquí algunos alimentos que son genéricos que siempre utilizamos o compramos cuando vamos al mercado y vamos a aprender estos, ¿de acuerdo? Como primero tenemos lo que es aicha, debería ser carne. Es un nombre genérico que se le da a todas las carnes. Pero si yo quiero diferenciar, por ejemplo, carne de res, carne de oveja, carne de llama, simplemente añado el animal, el nombre genérico del animal. Por ejemplo, oveja, como hemos dicho, como es recién llega con lo que es la colonia, entonces simplemente en animal se dice iwija, ¿ya? Entonces quiero decir carne de oveja, entonces iwija aicha, ¿no? Iwija aicha, que va a ser carne de oveja. Quiero decir carne de res, res en general, la vaca, se dice vaca, es un nombre genérico, ¿sí? De los bovinos, entonces voy a decir huaca aicha, ¿no? Quiero decir carne de llama, llama se dice en aymara, carwa, entonces voy a decir carwa aicha, ¿sí? Pues de esa forma voy a poder diferenciar, digamos, una de la otra, ¿ya? Pero lo que está escrito aquí solamente es el nombre genérico, aicha, carne. Luego tenemos kauna. Kauna es huevo y es igual nombre genérico, por ejemplo, yo quiero decir carne, huevo de pato, digamos, ¿no? Entonces, pato se dice pili. Entonces, pili kauna, ya estoy expresando huevo de pato, ¿ya? De esa forma voy a poder diferenciar una del otro, ¿no? Porque no solamente existe una variedad de huevo, digamos, ¿no? El siguiente es hualpa aicha, ¿no? Este llegaría a ser pollo. Hualpa es lo que es gallina. Entonces, hualpa aicha llegaría a ser lo que es el pollo. Nos referimos lo que es básicamente la carne de pollo como tal, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, cuando aprendemos animales, chichi es pollo, ¿no? Es pollito bebé. Entonces, muchas veces ese mismo hacen referencia como si fuera carne, ¿no? De carne de pollo. Entonces hay que diferenciar eso un poco, ¿ya? Huaypa aicha, pues va a ser pollo. Chalwa es pescado, chalwa. Arusa, que es aymarizado básicamente, como se dan cuenta, es arroz. Azúcar, azúcar, miski, miel, jacu, harina, tonco, que sería maíz, hawasa, que es haba, milkin, tika o kisu, que sería queso, milki, que sería leche, anta, que sería pan, choque, que sería papa, uyuku, es papaliza, apilla, oca, cibulla, humanpullo, cebolla, apichu, camote, jupa, quinoa, cañagua, cañagua, jayu, sal. Ahora tenemos aquí algunas frutas, por ejemplo, piraza, que sería pera, popota, que sería el plátano. Luego tenemos uasa, que sería uva, iusa, higo, tunasa, tuna, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, muchos de estos solamente son castellano aymarizado, ¿no? Como denominamos nosotros, porque
no son originarios, no son típicos de la región, por lo tanto recién llega y obviamente con nombre en castellano y para pronunciar simplemente se ha aymarizado, ¿ya? Entonces, de aquí igual nuevamente les voy a pedir que puedan aprenderse tal vez los más importantes que generalmente se utiliza ya sea en el mercado o algún otro lugar, ¿ya? Entonces vamos a repasar lo que es la pronunciación y ustedes obviamente en casa tienen que seguir para poder aprender, digamos, lo que es la articulación, o sea, la pronunciación y también el significado de cada uno de estos, ¿no? Entonces empezamos. Aicha, carne, auna, huevo, guaypaicha, pollo, chayua, pescado, arusa, arroz, azúcar, azúcar, misqui, miel, jacu, harina, tonco, maíz, hawasa, haba, milquitica o queso, milqui, leche, anta, pan, chope, papa, ulluku, papaliza, apilla, oca, ciulla o jumanpullo, cebolla, apichu, camote, jupa, quinoa, cañagua, cañagua, jayu, sal, piraza, pera, pocota, plátano, uasa, uva, iusa, higo, tunaza, tuna, ¿ya? Entonces eso fue lo que son los alimentos en Aymara. Obviamente tenemos gran variedad de alimentos, siendo los más importantes tal vez lo que es la papa, la quinoa, ¿sí? Y lo que es el chuño y la tunta, que sería una derivación de lo que es la papa, ¿no? Es una forma de poder almacenar que ellos han aprendido no recientemente, sino en la época de los huancaranes. Estamos hablando más de 1500 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, desde esa época donde se empieza a domesticar lo que son los animales y lo que es algunos productos agrícolas, se empieza a cultivar, se empieza con esa técnica, posteriormente seguida por los chiripas, luego por Tiwanaku, por los incas y por los aymaras también, ¿ya? Y en la actualidad se maneja, ¿no? Es una forma de almacenar simplemente lo que es la papa, ¿no? Porque la papa no aguanta pues más de un año, ¿no? Entonces es una forma de almacenar para que dure varios años, es el chuño o la tonta, ¿ya? Pues así hemos aprendido. Cualquier consulta duda, por favor, hágame saber. Debajo de la unidad está un espacio habilitado, lo que es el foro. Entonces todas las consultas se absolverá a través de ese medio. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos. Y el día de mañana vamos a regresar con otra unidad para seguir aprendiendo este maravilloso idioma que es el Aymara. Entonces, lo único que les voy a pedir es que puedan repasar en casa para que de esa forma podamos aprender, ¿no? De manera más fácil. Listo, entonces nos despedimos hasta el día de mañana. Hikisinkama.